La plática que me encomendaron, esta es sobre metabolismo lipídico en la posmenopausia y si hay un efecto de la terapia hormonal de la menopausia. Y es que en la primera parte de mis presentaciones hoy yo presentaba esta diapositiva porque todo comienza aquí. Comienza con aquella mujer que en promedio desde 1850 hasta la fecha su menopausia sucede a los 50 años más menos 2. El estudio de Red Link que hicimos hace algunos años dice que es 50 años más menos 2 y en las pacientes presentadas en Dominicana era 49.2 años. El problema del tema es que si esto es cierto y esto también, entonces resulta que la mayoría de las mujeres que están después de los 50 años van a vivir casi la tercera parte de su vida en menopausia. Y lo que es más preocupante aún es que de acuerdo al Census Bureau del 2017, que seguramente ahora las cifras son mucho peores, hay más de 900 millones de mujeres arriba de los 60 años. Es decir, 1 de cada 3 personas en el mundo es una mujer mayor de 60 años. El problema es que la pirámide poblacional se ha invertido. Antes era realmente una pirámide. Hoy es a la inversa. Yo no sé en Dominicana, pero en mi país y en algún otro país que acabo de estar, los jóvenes no quieren tener hijos. Los jóvenes quieren tener 2 perritos, ¿sí? Y eso es usual. Ya la planificación familiar va para arriba porque las jóvenes no quieren tener. Entonces no hay una renovación de la población. Cada vez estamos siendo más viejos. Y el problema es que no existe ninguna hormona que sea capaz de regresar ese proceso de envejecimiento. Cuando nosotros tratamos a la mujer climatérica, no pretendemos que viva más, no podemos, pero sí queremos que viva lo mismo, con una mejor calidad de vida, porque prácticamente todas las funciones metabólicas juegan un papel importante y definitivo en las diferentes etapas de vida de la mujer. Después del estudio WHI, en julio del 2002, NAMS en su statement del 2004 decía que a raíz de los resultados del WHI, la prescripción de productos con estrógenos era básicamente el gold estándar para el tratamiento de los síntomas vasomotores relacionados con la menopausia. IMS fue un poco más abierta y decía que sí, que la sintomatología vasomotora, pero también la atrofia urogenital y la prevención de la osteoporosis, y abrió un poco más el panorama. Sin embargo, si ustedes se recuerdan, el WHI decía que la terapia hormonal de la menopausia incrementaba el riesgo de enfermedad cardiovascular y de cáncer de mama, pero dejemos por un lado cáncer de mama, aumentaba el riesgo cardiovascular. De tal forma de que la percepción actual en relación con la terapia hormonal de la menopausia es que en la balanza de riesgos y beneficios, en lo que a riesgos se refiere, tromboembolismo venoso, accidente cerebrovascular y enfermedad coronaria, hace que la balanza se vaya hacia un lado. Ojo, no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, es la percepción de terapia hormonal asociada con corazón. De tal manera de que en condiciones óptimas deberíamos de tratar de encontrar el balance correcto entre riesgos y beneficios que nos permita darles mucho más beneficios a la terapia hormonal de lo que hoy tiene. Es importante destacar que en los Estados Unidos la cardiopatía representa la causa número 1 de muerte, seguida por enfermedad cerebrovascular, que también es una enfermedad cardiovascular, y por supuesto neoplasias. Y casi todas estas son consecuencias de problemas arterioscleróticos y en los vasos más importantes. De tal manera de que cuando Mosca hizo esta encuesta, y preguntó a las mujeres cuáles percibían ellas que eran sus problemas, resulta que 1 de cada 3 le tenía miedo al cáncer de mama. Un cáncer de mama que, entre comillas y con 2 rayitas, es estrógeno dependiente en la terapia hormonal de la menopausia, es decir, en la posmenopausia. Y tristemente, ella en su corazón, después de los 50 años, no pensaba, un 7%.
cuando realmente ¿de qué se mueren las mujeres? Pues 34% de enfermedad cardíaca y 10% de enfermedad cerebrovascular. Es decir, lo que decía el doctor Rosero, 1 de cada 2 mujeres se mueren por un evento cardiovascular en el mundo y en América Latina también después de los 65 años. Ahora, esto trae como resultado que casi todas las instancias que se dedican a hablar epidemiológicamente de enfermedad cardiovascular en la etapa de menopausia hablan de que es la primera causa de muerte en mujeres en el mundo. Ahora, dos aspectos que quisiera considerar. Recuérdense que el tema es lípidos y menopausia, lípidos y terapia hormonal de la menopausia. Entonces debemos de considerar 2 aspectos. En primer lugar, que en la etapa de la menopausia hay cambios adversos del perfil de lípidos, principalmente por la oxidación de LDL y adicionalmente una lesión anatómicamente disfuncional en el endotelio vascular que está afectado por la producción de óxido nítrico y adicionalmente de prostaciclina, que son responsables en la mujer joven de vasodilatación y no de vasoconstricción. De tal forma que estos cambios adversos deberían de estar encaminados a revertir la modificación negativa de del perfil de lípidos de LDL, colesterol malo, con colesterol total. Este es el comportamiento de los estrógenos producidos por el ovario en la mujer joven. En primer lugar, no hay enfermedad cardiovascular en una joven de 23, 24, 25 años. Estoy hablando de una mujer en términos generales. ¿Por qué? Porque los estrógenos, el estradiol que está produciendo su ovario es responsable de aumentar la síntesis endógena de colesterol, también de aumentar la síntesis de HDL, de inhibir la oxidación de LDL, con lo cual se mantienen normales los valores de LDL. Sabemos que disminuye los niveles de LPA, que son altamente aterogénicos, y por supuesto potencializan por el otro lado los receptores ApoB y E, que son responsables de la optimización del drenaje de LDL, manteniéndolo a niveles normales. Estas son las recomendaciones hoy por hoy de cómo debería de mantenerse el perfil de lípidos de una mujer en esta etapa: un colesterol total abajo de 200, un HDL entre 35 y 70, idealmente arriba de 50, un LDL por abajo de 100, y aunque hay algunos laboratorios que dicen que los triglicéridos abajo de 200, idealmente deberíamos de estar en esa etapa abajo de 150, porque sabemos que anatomopatológicamente, si hay triglicéridos por arriba de 400 con un HDL que está abajo de 50, el riesgo de una cardiopatía va a aumentar considerablemente. ¿Cuáles son los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular? Todos estos que están acá, pero yo quiero hacer especial énfasis en lo que nos compete en la plática: un perfil anómalo de colesterol y de lipoproteínas LDL y HDL, pero también, por supuesto, asociarlo con obesidad. La obesidad pareciera ser que hoy por hoy es el enemigo número 1 de la mujer. Una obesidad que se presenta con mucha frecuencia en la mujer en etapa reproductiva, pero también en la etapa de menopausia. Y la obesidad, ya lo decía el doctor Rosero, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Hay un aumento de la resistencia a la insulina, con una hiperinsulinemia, con aumento de los ácidos grasos, solo pensando en perfil de lípidos, porque ese aumento de los ácidos grasos es responsable de disminuir el catabolismo de los triglicéridos, de disminuir HDL colesterol, de elevar LDL colesterol y aumentar la posibilidad de aterosclerosis, solo por el simple hecho de haber sobrepeso y obesidad. Entonces, cuando nosotros vemos el devenir de la arteria, desde la mujer joven hasta la mujer no tan joven, veamos que el efecto de los estrógenos en el componente aterogenético es 1 de amigos cuando la arteria es joven, cuando el perfil de lípidos se mantiene normal y cuando el estrógeno lo que está haciendo es contribuyendo a mantener un perfil de lípidos normal. El problema es, en su diapositiva del lado derecho, cuando la arteria ya está en la figura 3-4,
en donde definitivamente los mismos estrógenos, el mismo estradiol, la misma terapia hormonal de la menopausia, en vez de ser amiga, se convierte por inflamación y por aumento de las metaloproteinasas matrix, principalmente la matrix 9, en un enemigo para el corazón. Entonces, cuando pensamos en el WHI, si ustedes se recuerdan, 67% de las mujeres tenían más de 62 años, ¿cómo iba a ser preventiva la terapia hormonal de la menopausia si el endotelio vascular ya estaba envejecido y además comprometido en su luz interior? Esa modificación de las lipoproteínas de baja densidad, sobre todo en lo que a oxidación se refiere, que es responsabilidad del estrógeno, es necesariamente importante para mantener los monocitos de las células espumosas bajos. Cuando no hay estrógenos, encima de todo, ese ateroma que está pegado a la arteria, las células espumosas son capaces de desprenderlo para convertirlo en una similar de un émbolo, de un coágulo o de un trombo. Es decir, es una fracción de colesterol que se desplaza por las arterias más pequeñas, aumentando infartos del miocardio por un lado y accidente cerebrovascular por el otro lado. De tal manera que cuando pensamos en la cantidad de colesterol que se acumula dentro de la arteria cuando LDL está alto y muy alto, es importante para detectar el riesgo cardiovascular. Esto es y debería de ser uno de los parámetros importantes para tratar en la manera de lo posible de mantener el perfil de lípidos normal, porque si nosotros vemos esta diapositiva en la porción superior, es la secuencia patogénica de aquellas mujeres que no tienen tratamiento hormonal. En la parte de en medio están las arterias de aquella mujer que recibe terapia hormonal temprano y por supuesto abajo vamos a encontrar aquellas mujeres en donde ya hay un compromiso. Idealmente el mejor momento es en esa ventana de oportunidad de la que hablaba Mendelssohn, comenzar la terapia hormonal de la menopausia antes de cumplir 10 años de haber llegado a la misma. Porque iniciar la terapia hormonal acá ya es tarde y entonces vamos a tener los resultados cardiovasculares del estudio WHI. Aumenta la posibilidad de enfermedad cardiovascular. Esta diapositiva la he compartido con algunos de ustedes y me gusta mucho para ilustrar cómo, lo decía el doctor Neiro, cuando nosotros no sabemos qué vamos a buscar, no sabemos qué vamos a encontrar. Este es un endotelio vascular con su disfunción endotelial. Y si ustedes se fijan, comienza a haber un deterioro del interior del endotelio vascular alrededor de los 45-50 años, la transición menopáusica y cuando inicia la menopausia. Si nosotros vemos en qué momento deberíamos de comenzar, aquí, tempranamente, cuando el corazón, cuando el sistema vascular está sano, y no aquí, cuando definitivamente no solo no estamos previniendo, no solo no estamos contribuyendo, sino que estamos incrementando el riesgo cardiovascular. Resultados del estudio WHI. Todos los estudios doble ciego randomizados, incluyendo el WHI, incluyendo los 2 HERS, dieron como resultado un incremento del riesgo cardiovascular. Claro, si lo están comenzando en mujeres que tienen más de 10 años de esa ventana de oportunidad. Sin embargo, es importante complementar con que cuando tenemos mujeres con cifras mayores de 265 de colesterol total, va a haber una tasa de cardiopatías 3 veces mayor a las mujeres que tienen un perfil de lípidos normal. Y el valor predictivo entonces más importante para cardiopatía coronaria es los niveles y las concentraciones de HDL cuando pedimos el perfil de lípidos. Porque una disminución de ese HDL de 10 miligramos por decilitro automáticamente aumenta el riesgo de cardiopatía de 40-50%. Importante destacar también que la distribución central de la grasa en aquellas mujeres que tienen un aumento del colesterol total, de los triglicéridos, de LDL y por supuesto bajos los niveles de HDL, van a incrementar el riesgo cardiovascular y la posibilidad de tener problemas. El aumento de peso entonces en cualquier etapa, pero
importantemente en la etapa de la menopausia. No es efecto de los cambios hormonales, tiene un complemento de un entorno mucho más complejo. Sin embargo, importantemente deberíamos de tratar de mantener una composición corporal en forma de manzana, y el problema es que se hace en forma de pera. Miren ustedes el porcentaje de grasa androgénica en la mujer en la posmenopausia, que deja de producir estrógenos, que deja de producir progesterona, que no es que produzca más andrógenos, pero que esa proporción se invierte, y entonces comienza a haber disminución de globulinas transportadoras de hormonas sexuales, aumento de testosterona libre y por supuesto aumento de la grasa mala, que es la de la circunferencia abdominal. Este es el efecto de la terapia hormonal en las pacientes que reciben terapia hormonal. Si ustedes ven, entre los 15 y los 35, 40 años, el endotelio vascular está sano, entre otras cosas porque está joven la arteria, pero además porque el ovario está produciendo cantidades navegables de estradiol, de tal forma de que ese estradiol endógeno es amigo en la mujer joven. Por eso no tenemos infartos ni accidentes cerebrovasculares. Los beneficios de la terapia hormonal entre los 45 y los 55 años, transición menopáusica, menopausia temprana, menos de 10 años de menopausia, como lo decía Mendel, en esa ventana de oportunidad para que podamos iniciar el tratamiento hormonal, y por supuesto es aquí en donde estamos contribuyendo a prevenir enfermedad cardiovascular. Scooby en Climateric, el editorial de Climateric del 2011, decía que la terapia hormonal es pendular, y durante una buena parte del tiempo estaba de un lado el péndulo, luego se fue del lado de los malos y ahora está regresando del lado de los buenos la terapia hormonal de la menopausia después de más de 20 años del estudio WHI. Porque iniciar terapia hormonal después de los 55 años, cuando la mujer tiene 7, 8, 10 años de menopausia, ya no solo decíamos, no es un amigo, sino se convierte en un enemigo, aumentando el riesgo cardiovascular. Aquel riesgo cardiovascular que yo pude prevenir iniciando la terapia hormonal tardíamente, no solo no lo estoy previniendo, sino que estoy incrementando el riesgo de la misma. ¿Qué pasa cuando están bajos los estrógenos en la etapa de la menopausia? 3 cosas importantes a considerar. En primer lugar, disminuyen las globulinas transportadoras de hormonas sexuales, lo que trae como resultado un aumento de la testosterona libre, un aumento de los andrógenos circulantes y por supuesto perfil de lípidos negativo, es decir, disminución de HDL, elevación de LDL, elevación de colesterol total. Por el otro lado, el estradiol es el único estrógeno que mantiene normales prostaciclina, produciendo vasodilatación, óxido nítrico, produciendo vasodilatación. Cuando hay hipoestrogenismo, lo que sucede es lo contrario, disminuye la oxidación de óxido nítrico, hay vasoconstricción, hipertensión arterial. Y por el otro lado, el envejecimiento de la arteria que va a provocar una injuria y arteriosclerosis. Estos 3 componentes aumentan el riesgo cardiovascular. Y si a eso le agregamos aumento de resistencia a la insulina con ganancia de peso o con ganancia de peso y aumento de la resistencia, como ustedes quieran, si nosotros vemos este aumento de riesgo cardiovascular, quisiera que pusieran atención en 4 aspectos a considerar. En primer lugar, perfil de lípidos alterado de una manera negativa. En segundo lugar, un aumento de la resistencia a la insulina. En tercer lugar, una hipertensión arterial. Y en cuarto lugar, un sobrepeso. Esos son los 4 jinetes del apocalipsis de un síndrome metabólico que con mucha facilidad lo vamos a encontrar en la mujer en la etapa de la menopausia carente de hormonas. Esta es una publicación de
La IMS, después del aparecimiento del estudio WHI en 2007, febrero 27, en donde ellos, a pesar de los resultados del WHI, mencionan que hay una evidencia de que la terapia hormonal de la menopausia puede tener un efecto cardioprotector y que esta misma terapia hormonal de la menopausia reduce el riesgo de padecer diabetes, de tener efectos desfavorables en perfil de lípidos y, por supuesto, de incrementar el riesgo cardiovascular. Esta misma ponencia de la IMS en 2017 menciona que dando la dosis adecuada de terapia hormonal de la menopausia, con la duración adecuada y con un régimen y una ruta de administración importante, estamos contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la mujer desde el punto de vista cardiovascular. Les agradezco mucho su tiempo y su atención y estoy abierto a sus preguntas o comentarios. Muchas gracias.